Como decía, hemos leído en el texto de Lucas, en el capítulo 18, y hemos leído este pasaje del joven rico. Este relato es conocido de todos y sabemos que se encuentra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no así en Juan. Sabéis lo que son los evangelios sinópticos, son las narrativas o lo que vieron cada uno de ellos desde diferentes puntos de vista. Es decir, imaginaros que hay un evangelista en cada esquina de esta sala y cada uno ve el centro de una manera diferente y se complementan. Entonces, este hombre, vemos un hombre que buscaba aliento, buscaba de alguna manera, alguna forma de saber si tenía vida eterna, es decir, no tenía seguridad de salvación. Y por tanto, entonces quería que Jesús midiera y evaluara esas cualidades suyas y que le diera, pues, alguna fórmula, alguna tarea, a fin de asegurar esa inmortalidad que él quería y buscaba. De ahí que Jesús le diera una tarea, la única cosa que este hombre sintió que no podría hacer. Fijaros que hemos leído una pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Se preguntaron los que allí había, los presentes. Nadie puede por sus medios, respondió Jesús. Nadie puede alcanzar la salvación por sus propios méritos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación no se puede ganar porque es un don de Dios. Dice el texto en Efesios capítulo 2, versículo 8-9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, mediante la fe. Dice, y no es de vosotros, es un don de Dios. Así pues, la salvación es un don de Dios. En esencia, la pregunta de Jesús a este joven, lo que le llamó la atención es decirle: maestro bueno. Y la pregunta se podía decir: ¿pero tú sabes quién soy yo? Sin duda, este hombre, que con razón le llamó bueno, no captó esta implicación o las implicaciones de la declaración de Jesús, porque Él es el mismo Dios. Jesús es Dios. La riqueza de este hombre trajo cierta clase de paz a su propia vida y esa riqueza posiblemente le dio prestigio, le dio poder, le dio posición, es posible. Pero cuando Jesús le dice que vendiera todo lo que poseía, estaba tocándole para él las fibras de la seguridad y de su propia identidad, porque para él era todo su vida, lo que tenía. Y el hombre claramente no entendió que estaría más seguro si seguía a Jesús que si se quedaba con su propia estabilidad financiera, que claramente para él era necesario o muy necesario. Evidentemente, Jesús no pide a los cristianos que vendan las cosas que tienen. No vayamos a pensar por ahí. No es eso. La pregunta aquí revela que el hombre cree que la vida eterna es la recompensa de las buenas obras. Y la recompensa de las buenas obras no es la vida eterna. Este joven quería estar seguro. Este joven quería tener la vida eterna y por eso le pregunta cómo conseguirla. Lo difícil es la obediencia que implica la entrega de la voluntad. Esto es lo difícil, porque para entregar la voluntad hay que renunciar seguramente a lo que más deseamos, a lo que más anhelamos, a lo que más queremos. Dijo que jamás quebrantó ninguna de las leyes que Jesús le mencionó. Es decir, él cumplió la ley tal como la conocía. Pero el amor y apego a sus riquezas ponían en duda si tenía la vida eterna o no, o habría que hacer algo para conseguirla. Así que ante esta interrogante del joven rico, hay actitudes y acciones que pueden ser buenas, pero insuficientes. Y hay conceptos equivocados que nos pueden llevar a resultados
errados. Y por lo tanto hay que tomar decisiones adecuadas para que obtengamos ese buen final o un final feliz que es la vida eterna. Las buenas acciones algunas veces son insuficientes, específicamente para la salvación, por supuesto. Pero las buenas acciones siempre son buenas. Vemos en el texto que se acercó con urgencia. Es decir, salió corriendo y fue. Él reconocía algo de Jesús, porque lo reverenció. Es decir, hincó sus rodillas ante él. Él reconoció que Jesús, ese Jesús, era un maestro bueno. O sea, hasta ahí estamos bien. Era para él alguien muy importante. El apóstol Santiago nos recuerda: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces si lo crees, pero cuidado, también los demonios creen y tiemblan. Si Jesús era solo un maestro, entonces quizá no merecería ser llamado bueno, porque si era un buen maestro, era maestro. Sin embargo, si realmente era bueno, entonces era Dios, de acuerdo a la cultura judía. Y sin darse cuenta estaba reconociendo implícitamente que ese maestro bueno era ese Dios. Él sin duda era sincero, pero algo le hacía sentir que necesitaba algo más para obtener la salvación, la vida eterna, que es lo que él le pide. Su sinceridad, su cercanía en la conversación con el Señor Jesucristo lo hizo entender por lo menos dos cosas. Es decir, una cosa es estar cerca de Jesús y ser un simpatizante de Jesús, y otra cosa muy distinta es estar dentro y ser militante comprometido de la obra de Jesús. Aquí marco la diferencia. Una cosa es conocerlo por fuera y otra cosa es estar dentro, tener a Jesús en la vida, para estar comprometido con Él. Este joven quería la vida eterna, y bien hacía. Jesús quiere que este joven comprenda que el reino de Dios y la vida eterna es algo que ha de ser recibido mediante la plena confianza y dependencia de Dios. Escuchábamos a Giovanni, él decía que había que tener esa dependencia. Sí, es así. Dependencia de Dios, pase lo que pase. Esa fe que es tan genuina, que nace de dentro y se expresa en contemplar el poder de Dios para nuestra vida. Hay percepciones, alguna vez equivocadas, y estas nos llevan a resultados que no son correctos, pueden ser malos incluso. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21, pues leemos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Está muy claro este asunto. El Evangelio, por tanto, es el único remedio para los pecadores perdidos. Ese mensaje de salvación, ese Evangelio de Jesucristo. Y siendo hacedores, como nos recuerda de nuevo el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, sino poneros en marcha, nos está diciendo. El obedecer los mandamientos, como este joven, está muy bien. Esto es reflejar la bondad. Y este joven lo había intentado. Y seguramente que mucha gente intenta lo mismo, cumplir con los mandamientos. Pero él mismo era consciente de que le faltaba algo y estaba entonces buscando algo adicional que hacer para obtener esa vida eterna. Sin embargo, lo que buscaba solo se obtiene mediante la fe, como ya hemos dicho, y lo dice la palabra de Dios en Efesios. El apóstol Pablo ahí nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros es un don de Dios. Y añade, no es por obras, para que nadie se gloríe. Así la salvación no se gana con riquezas o con propiedades o con hacer cosas buenas. Otros podrían pensar que ayudando a los pobres pueden
ser salvos. Pero Jesucristo sabía que la codicia y el apego era el pecado que más incomodaba a este joven. Es decir, lo que él quería cada vez tener más, y el apego a ese tener más era lo que le iba a incomodar. Y por eso le hurga ahí: vende todo lo que tienes. Le hurga donde estaba apegado su corazón. Sabía de Dios, sabía de Jesús, pero por dentro estaba amando su riqueza, sus posesiones, su honor y todo aquello que él tenía. Aunque lo que tenía lo había conseguido honestamente, pero no podía separarse de ello, estaba apegado completamente. Jesucristo, en 2 Timoteo leemos, el apóstol Pablo dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios nos llama, Dios quiere que estemos y vivamos la unidad de la fe, la coinonía, la fraternidad como iglesia, y nos ha llamado con ese llamamiento santo. Y ahí estamos, para tomar decisiones que tengan buenos fines, rendirnos a Dios. Jesús le dice: una cosa te falta, ríndete a Dios, obedece. El amor de Jesús por este hombre se expresa o lo expresa en una especie de reto, de hacer algo que para él era imposible, que solamente dejándose llevar por ese amor de Dios, por los brazos de su Señor, se puede conseguir el desapego a las cosas que tenemos tanto apego. La cosa que le faltaba era ese corazón rendido completamente a Dios. Por tanto, le dice: acepta las condiciones, acepta esto, vete todo lo que tienes. Esto significa que es dejar todo lo que antepones a mí, todo lo que anteponemos a nuestro Dios. Este es el mensaje para nosotros. Dios no se opone a que los cristianos tengan cosas materiales, ni muchísimo menos, ni que haya éxito en los negocios, no. Sin embargo, sí se opone a que esas cosas materiales puedan llegar a dominar a los cristianos. A eso sí. En este joven rico había guardado toda la ley, toda su vida, pero el apego a aquello que tenía lo dominaba, no podía. Pero Jesús, vemos a un Jesús lleno de amor, le hurga, entró a través de ese orgullo del joven con ese reto que expuso para que él pudiera a su vez adentrarse, para que él pudiera reconocer, pudiera entender que le faltaba eso, le faltaba la consagración. Aquí había para él una barrera que podía mantener a aquel joven fuera del reino de Dios, del reino de los cielos. Y la barrera era el apego que tenía, su apego y amor al dinero y a las cosas que él había conseguido. Para él eso representaba algo muy importante, el éxito y la autosuficiencia. No pudo cumplir el requerimiento que Jesús le hizo a este joven, que era entregar su corazón, entregar su vida a Dios, estar y vivir confiado, consagrado, entregado, en obediencia a Él. El joven ciertamente se acercó deseando saber qué hacer y se fue viendo lo que era incapaz de hacer. Quería, pero su egoísmo le impidió llegar ahí. Y aquí me surgió cuando preparaba una pregunta: ¿qué barreras nos impiden, te impiden entregar y someter tu vida completa al Señor Jesucristo? Jesús mira más allá de las exigencias específicas, lo que mira es un corazón que procura claramente estar en la consagración de Él. Jesús está hablando de un sometimiento, de un tomar la cruz del discipulado. Como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame,
Por tanto, el cristiano que sigue a su Señor imita su vida y obedece sus mandamientos y ahora ya deja de apegarse a sus propias posesiones y a las situaciones o estatus que él pudiera tener. Este joven tenía un gran apego a sus riquezas y a su posición social. Hay que liberarse de ello. Para ello tenemos que ser conscientes, lo primero, el primer paso para liberarnos de cualquier apego es ser conscientes de que estoy apegado, si no, no lo voy a entender nunca. Así que debemos observar nuestros propios sentimientos, debemos asumir que todo lo que hay en nuestro mundo es transitorio, todo va a pasar. Y esto nos va a ayudar a conectar con esa realidad y nos va a ayudar a valorar cada día y cada momento de nuestra vida como vivir una experiencia única. Cada momento. Debemos tomarnos seguramente algún tiempo para meditar en ello, en oración, delante del Señor. Porque si lo aceptamos de forma regular, nos va a ayudar a discriminar lo auténtico y realmente importante de lo que no es importante. Esta reflexión, esta meditación va a hacer posible en nosotros que veamos en nosotros qué es lo más importante para nuestro Dios. Debemos, por tanto, comprender que la incertidumbre, la inseguridad, no es una amenaza. En la incertidumbre se va a desarrollar una cierta creatividad y los recursos de superación y madurez emocional van a salir a flote y vamos a convivir y vivir con ello, que es bueno. Además, vamos a conquistar esa auténtica seguridad, tanto de nosotros mismos como esa seguridad de estar en Dios, de estar en obediencia a Él. Por tanto, debemos desarrollar esa plena familiaridad y esa confianza con Dios. Esto equivale a deshacernos de la necesidad de controlar lo que ocurre en mi vida, en nuestra vida. Claro, voy a dejar de controlarme yo a mí, sino que voy a dejar y a desarrollar esa estrecha familiaridad con mi Dios, porque ahora estoy confiado en Él. Recordemos, Dios es fiel. Tenemos, por tanto, que eliminar o cambiar estas falsas creencias que nos llevan al victimismo. Y si observamos, aquellos que viven sintiéndose víctimas de la vida o de las circunstancias que les rodean, nos vamos a dar cuenta que el único responsable de eso es esa misma persona, porque están todo el día en el victimismo. De ahí la importancia de que aprendamos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. Cuando ya estamos en el Señor, la vida es distinta, es diferente. Debemos trabajar ahora con esas afirmaciones verdaderas que son las promesas de nuestro Dios para nosotros. Quizá nos cueste trabajo, pero hemos de seguir adelante. Quizá nos cueste trabajo el cambiar cosas, el rechazar y resistirnos a aquellas cosas que hay en nosotros que nos apegan demasiado. Y el apego debe estar solamente en Dios. Al insistir de forma serena, centrado en esa atención a nuestro Dios, vamos a abrir claramente una ventana en nosotros de cómo pensar y cómo sentir esa realidad de Dios en nuestra vida. Pero sobre todo, practiquemos la oración. La oración es muy importante. La Iglesia se reúne cada semana a orar. La oración es fundamental para que la Iglesia sea guiada por el Espíritu que la conduce. Es el Espíritu Santo de Dios. La oración es la comunicación clara y comunicación y consciente. Es la comunicación consciente con Dios de que estamos en ese hilo con Él. Por medio de la oración vamos a expresar lo que sentimos y a su vez lo que experimentamos, dando realidad a esa transformación en nuestra vida y como consecuencia nuestra vida va a ir cambiando siempre a ese amor de Dios, a ese acercamiento a Dios, a esa consagración. Ante esta gran interrogante del joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay actitudes y acciones que pueden ser buenas, pero insuficientes. Hay conceptos que están equivocados y que nos pueden llevar a resultados erróneos.
y hay que tomar, por tanto, decisiones necesarias para que el final sea feliz. Decisiones siempre en Cristo. Si hay alguien que no tiene la vida eterna y tiene la misma pregunta que este joven, pues hoy es día de salvación. Puedes disfrutar de la verdadera vida eterna ya, creyendo en Cristo en tu vida, recibiéndolo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Y una cosa importante que recojo del apóstol Santiago de nuevo, en el capítulo 4, en el versículo 7, someteos pues a Dios. La primera parte de este versículo es muy importante. Añade, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la primera parte es muy importante a tener en cuenta. Someteos a Dios. Fundamental. Cuando estamos sometidos a Dios, el diablo no hará mella en nosotros. Vendrá, le veremos de lejos y huirá de nosotros. No hace falta hacer más. No hace falta hacer más. Pero la primera parte es sometimiento a Dios. Cuando el diablo se acerca y gana la batalla, es que no hay sometimiento a Dios. ¿Veis la balanza? Tengamos en cuenta esta circunstancia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Decía, tú puedes obtener hoy la vida eterna que Cristo te ofrece. Si en un acto de fe, pues te entregas a Él, reconoces tu pecado y recibes al Señor Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. El que rechaza a Jesús se va triste como este joven. Se fue. Pero el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, entregándole todo el control de su vida, a pesar de las renuncias y a pesar de los sacrificios, recibirás recompensa. El mismo Evangelio de Lucas lo hemos leído en los versículos 29 y 30. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Como cristianos, pidamos a Dios en oración que transforme aquellas cosas que pueda haber en nosotros que deben ser transformadas. Meditemos en ello y pongámosle a Dios este reto de que transforme nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, el ser que somos. Y que si tenemos que tener algún apego en esta vida, sea solamente a nuestro Dios. Que Él nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por el Señor Jesucristo que murió y resucitó para darnos salvación. Te damos gracias por el Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros, mora en el creyente, y Él nos guía, Él nos conduce en el camino que tú nos has trazado como individuos, como familias y como iglesia. Nos encomendamos a ti, Señor, nuevamente. Hoy tu iglesia, reunida en este lugar, en el templo, se encomienda nuevamente a ti para que tu Espíritu nos guíe en todo momento. Oh Padre, y te pido por aquellos que puedan escuchar este mensaje y tengan esta pregunta: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Dales al corazón, oh Señor, y que puedan entender la necesidad de recibir a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Y ahora, oh Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Pues que Dios os bendiga, que seáis muy felices y nuevamente nos podamos volver a ver presencialmente en el templo y también los miércoles a través de las redes sociales.